Nacemos completamente indefensos en este mundo. Ni bien nacemos, necesitamos que nos den de comer, que nos calmen cuando lloramos, que nos tapen si hacen frío. Y tantas cosas que hacen que necesitemos a un otro. Obligatoriamente. Somos una especie que no sobrevive sola. No somos como esos animales que al poco tiempo de nacer son independientes. No, necesitamos por un tiempo muy prolongado de un otro que cubra todas nuestras necesidades. Si tenemos hambre, si tenemos frío, si tenemos miedo, si hay mucho ruido. Entonces, lo necesitamos no solo porque hay peligros alrededor, en el exterior, físicos, sino hay peligros interiores, peligros internos, como el hambre, el miedo, que nos perturban y necesitamos de un otro protector, de un otro para no caer en el vacío de la indefensión, de este sentimiento de desvalimiento de si no tengo al otro. Y no es cualquier otro, es un otro que me sostenga, un otro que me desee, un otro que sepa que estoy ahí, que trate de decodificar mis necesidades. Y ahí hay un tema muy importante. Va pasando el tiempo, nos hacemos un poco más, un poquitito más, a los 2, 3 años más independientes. Bueno, de los brazos de mamá pasamos a gatear, al cuarto, a mirar la vida literalmente, en vez de estar ahí pecho para abajo, a mirar la vida sentados en otra perspectiva. Pero digo, el miedo sigue estando, necesitamos del otro, lo necesitamos. Mirá si volvemos a caer en ese estado de indefensión total, en esa angustia. Y entonces, lo que al principio era un estado de mucha angustia frente a la posible angustia de desvalimiento, de sentirme que se me viene la vida encima cuando uno es chico, con esas palabras lo estoy poniendo. Después empiezo a relacionar que hay un otro que tiene el poder de calmar esas angustias. Entonces ya no tengo miedo a esas angustias, ya no tengo miedo a esa situación de desvalimiento, mejor dicho. Paso a tener miedo a perder al otro. Porque en tanto es el otro el que me calma, el que me tapa si tengo frío, el que me da de comer, el que me sostiene en este mundo que todavía no entiendo muy bien. Entonces, la primera angustia de desvalimiento pasa a ser una angustia de separación, a la posible separación, la posible pérdida del otro. Al principio, si mi mamá está o no está, más o menos, no te digo que me es indiferente, pero no me doy cuenta, no me doy mucha cuenta. Después, si mi mamá se va a trabajar cuando crezco y no vuelve cuando dijo que tenía que volver, yo me preocupo, tengo miedo, me siento mal, lloro. Porque relaciono que hay un otro el cual necesito. Y entonces, ¿qué pasa? Al principio, la verdad que nos cuidan porque por el simple hecho de existir. Eso es lo maravilloso, ¿no? Digo, no hacemos nada, simplemente nacemos y ya nos están cuidando por amor, por supuesto, por deseo, en el mejor de los casos, ¿no? Y no tenemos que hacer nada para que nos cuiden, para que nos amen. Pero pasa el tiempo, me vuelvo más independiente y las exigencias empiezan a ser otras. Me piden, me exigen
que por ejemplo empiece a comer con cubiertos, ya no puedo comer con las manos, que haga mis necesidades en los horarios que ellos me dicen, en los lugares que ellos me dicen, me van imponiendo reglas y condiciones. Más grande que estudie, no solo que estudie, sino que estudie lo que mi papá quiso, porque él me vio ingeniero, él me imaginó ingeniero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, uno tiene que empezar, todo esto obviamente es inconsciente lo que pasa en la mente de un niño, pero uno empieza a pensar, che, yo me doy cuenta que para sentirme seguro, para tener tener esa seguridad, para tener ese cuidado de parte del otro, ya no me quieren por el hecho de existir, vamos a decir. Me quieren si cumplo lo que yo les digo. Hay un condicional que se agrega a la ecuación. Me quieren sí. El otro va a estar conmigo sí, porque si no me reta. Y ahí yo entro en una disyuntiva. Tengo que sacrificar algo del orden del narcisismo, de esta imagen de, como le decimos en psicoanálisis, Sir Majesty the Baby, ¿no? Su majestad el bebé, al nene se lo cuida por el simple hecho de existir, de ser el rey. Ahora tengo que empezar a sacrificar mis gustos, mis tiempos, mis deseos, mis ganas, por amor. Más que por amor, por necesidad de que me amen. Porque solo si me aman, me van a cuidar, me van a proteger, van a satisfacer muchas necesidades que yo necesito también. Entonces ahí empieza la gran confusión, y es el tema que me trae un poco a charlar de hoy, que es cómo a partir de esta necesidad radical de amor, porque necesitamos que nos amen para que nos cuiden, empezamos poco a poco a crear una identidad. Una identidad en lo que hacemos. Empezamos a restringir ciertos deseos, lógicos porque vivimos en una sociedad con reglas impuestas que tienen que cumplirse. En realidad tienen que cumplirse para ser aceptado en esa sociedad, y que si no se cumple hay consecuencias. Por ejemplo, la retirada del amor o la estima ajena, o penalidades ligadas a la ley, digamos, ¿no? Penas reales. No puedo cruzar un semáforo en rojo, no puedo matar a nadie. Hay una pena jurídica. Entonces, empiezo a armar una identidad en base a deseos que el otro tiene puesto en mí. Pero esto no surge de la nada, repito, voy a ser reiterativo en esto, porque surge a partir de la necesidad de amor. Y el otro con mayúscula, como le decimos como le dicen los lacanianos, puede ser una madre, un padre, la sociedad, muchos representantes de ese otro que nos dice: vos sos esto, o yo quiero que vos seas esto, yo si sos así y haces esto, yo te voy a querer. Esas son mis condiciones. El lenguaje burdo, ¿no? Para que se entienda, simple. Y uno empieza a armar este ideal de uno a partir de la primera renuncia narcisista, de tener que dejar lo que más quiere uno o todos sus deseos por el otro, por el amor, digamos. Bueno, se pone entre paréntesis amor, para mí eso es otra cosa, pero uno tiene que renunciar a lo narcisista, ¿no? Y empieza a construir un ideal. Ok, vos no sos eso, vos tenés que renunciar a esa imagen perfecta tuya, pero podés conseguirla, te prometen. Si cumplís estos pasos, si sos de esta manera, si tenés estas cosas o estos atributos, si te comportás de esta manera en este contexto, y uno está en la necesidad de amor,
que empieza a armarse una identidad en base a lo que al otro me ve, cómo el otro me ve, tanto para bien como para mal. Porque al principio uno responde siempre al deseo del otro. Lacan decía, el deseo es el deseo del otro. Es el deseo del otro en tanto me constituye mi identidad. Mi identidad, mi yo lo voy armando en base a lo que el otro quiere de mí. Y uno arma una identidad de la cual se apega y la defiende con uñas y dientes. El otro me demanda, yo cumplo, y a veces siento que no puedo escapar. Y cuando empieza a haber un atisbo, un mínimo encuentro con mi deseo, con lo propio, con lo singular, aparece el otro, en realidad no es el otro literal, o sí a veces, pero es el otro internalizado, el super yo, el psicoanálisis, el ideal, que te dice, no, me estás traicionando, esto está mal, yo te quiero así. Que no, al toque vuelve a encarrilar el carro descarrilado, digámosle. A veces empieza a pasar que hay gente que vive toda una vida así, no se da cuenta. Por supuesto, si uno vive toda la vida encadenado al deseo del otro, es muy probable que no disfrute gran parte de su vida, porque no está viviendo su vida sino de exigencias de un afuera, de completar el narcisismo de los otros. Hay gente que no se da cuenta de esto, pero hay gente que sí, que siente mucha culpa, angustia, un sentimiento de vacío, de no sentirse dueño de sus propios deseos, mucha contradicción, mucho miedo a perder. Son muchas cosas juntas que en análisis poco a poco se van desarmando, se van ordenando, permiten el despliegue de la palabra para poder ubicar estas cuestiones donde corresponden. Y si Dios quiere, vamos a decirle así, o si el trabajo analítico lo permite, algo del orden del deseo propio empieza a surgir, ¿no? Pero muchas veces pasa que para poder darle lugar al deseo, y el deseo, entiéndanme bien, el otro día un colega, Ale Campot, dio una clase sobre esto muy buena, se las recomiendo. Le paso el chivo de él ya que está. Que hizo una diferencia entre deseo y anhelo, ¿no? El anhelo como algo que tiene que ver con lo objetal, con la cosa en sí. Quiero irme de viaje, quiero el auto, me quiero tomar un mate, y la posible expectativa y frustración si lo tengo o no lo tengo, que es la esclavitud humana, se guía por eso. Tengo o no tengo lo que me completa, tengo o no tengo lo que quiero, tengo o no tengo lo que a mí me promete felicidad. Ese es el anhelo del que habla el budismo, que en realidad el budismo habla de deseo, pero de que hay que liberarse no del deseo, sino del anhelo de la cosa que a mí me promete que voy a estar completo y feliz si la tengo. Y la diferencia con el deseo, que el deseo, ya vamos a hablar de esto más adelante, que tiene que ver con lo más genuino de uno. Pero para llegar a ese deseo, uno tiene que entender cómo funciona este juego, entender dónde está parado, lograr un correcto discernimiento de las causas de su prisión. Porque uno se siente preso, hace algo que tanto esfuerzo le costó, y cuando lo tiene no es suficiente, quiere más, nunca puede agarrar esa zanahoria que la tenía acá, porque no es nuestro. Es cómo funciona el mundo imaginario, con promesas que no son nuestras, son impuestas. Entonces, el correcto discernimiento
de esta cuestión que estamos hablando es lo que nos va a permitir corrernos. Y es un corrernos para conquistar un deseo propio, que siempre está ese deseo, siempre en el sentido que no es que hay que buscarlo afuera, está dentro nuestro. A eso me refiero. Quizás no está a la vista, pero el deseo es el potencial, el potencial de uno. Es la potencialidad singular del individuo. Entonces, para pasar de un lado al otro, tiene que haber un discernimiento, tiene que haber una ficha que se cae. Y cuando pasa esto, el desapego de esa forma de vivir, de pensar, cae automáticamente. Hay un desapego por estas cuestiones que vienen a mi mente que no son mías. Empiezo a separar, a ordenar los discursos dentro de mí. Cómo voy internalizando a los demás dentro mío. Freud decía que la primera forma de relación que tenemos es la identificación. El abandono narcisista en la relación con un otro da como producto una identificación con este. Uno toma lo que perdió, lo hace propio. Esto es lo que pasa justamente. Pero ese desapego, ese movimiento, ese corrimiento, mejor dicho, de lo impuesto, del deseo ajeno, y esto es lo que a veces cuesta tanto, no es sin violencia. Y violencia no es agresión necesariamente, pero tiene que haber algo que se rompa. Y a veces lo que se rompe genera mucho dolor. En otros, pero yo no esperaba esto de vos. Pero yo te imaginé distinto. De ese otro representante. Amigo, vos no eras así. Qué lástima que cambiaste. Hay algo que se rompe. Pero uno tiene tal necesidad de sentimiento de estar en la tribu, de pertenecer, de que lo reconozcan, por lo que hablamos anteriormente, que uno se vende, se prostituye. Se vende. Sin darse cuenta, por supuesto, esto no es algo consciente, pero se va vendiendo. Hace oídos sordos a la petición del deseo que empuja, empuja, empuja y empuja. Entonces, cuando uno va discerniendo, se va generando el desapego, y a veces es con mucho dolor, porque uno va conquistando nuevas formas de vida, otra gente, otros hábitos, por ejemplo. Y hay algo que se pierde. Y eso que se pierde a veces es violento, porque hay que ser a veces, para el pollito que sale del huevo, lo rompe. Tiene que romperlo. Esto es algo simbólico, pero es así. Tiene que romperlo para vivir de otra manera. Esto es muy importante y esto se entiende poco. Genera culpa, genera miedo, no me van a querer más. Y a lo mejor uno tiene que aprender a vivir. ¿Qué pasa cuando no me quieren más? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo genuino ahí? Entonces, ¿me quieren por lo que hago o me quieren por lo que soy? ¿A quién tengo al lado? Y uno se va conociendo en esa oscuridad. Empieza a ver la verdad de las cosas. Y sí es posible que un sentimiento de soledad aparezca, pero una recompensa muy grande está detrás, que es el acostarse en la cama, pegar la cabeza en la almohada y sentirse contento, sentirse que uno ocupa un lugar en el mundo que tiene sentido, porque estoy conectado con mi deseo, con lo que quiero. Las cosas empiezan a tener sentido, porque el deseo, como les decía anteriormente, no tiene que ver con el hacer, con el mero hecho de quiero algo, quiero irme de vacaciones, me quiero tomar un café, quiero ir a comer a un buen restaurante, quiero, sino con la expresión máxima
del potencial individual. Eso en lo que soy, me doy cuenta que soy bueno y sale natural en mí. Pero no es algo sencillo. Está mandando un mensaje. Perdón, No es algo sencillo de descubrir. No porque no esté, sino porque es difícil discernirlo. Y lo que hay que hacer es una limpieza. Hay que hacer una limpieza. Porque el deseo siempre está ahí. Siempre está ahí. La limpieza es empezar a descartar lo que no. Y ese descarte provoca mucho dolor a veces. Pero el dolor es impermanente. Dura un tiempo. Y el dolor es necesario, importante, si nos conduce a la verdad. A la verdad de quiénes somos. Quizás es un poco fuerte lo que voy a decir, pero uno se va a dar cuenta que la mayoría de los vínculos que tiene son por necesidad, por conveniencia. Porque necesito algo del otro, porque el otro necesita algo de mí. Son pocos, no digo que no haya, pero son pocos los que respetan el deseo ajeno. Los que dejan volar. El autoconocimiento realmente es todo porque nos permite vivir en un lugar genuino, en un lugar sincero en nuestra vida. Nos hace que nos dé un sentido. Y parece que es difícil darse cuenta cuál es el deseo de uno. Y hay gente que dice, no sé lo que quiero, está bien. No significa que no esté. Todos tenemos una potencialidad y simplemente hay que animarse a sacar eso que sobra. La potencialidad está ahí. Hay que descubrirla. Todos tenemos una. Pero lo que pasa es que nos subestimamos muchas veces. Esta es mi potencialidad. Sí, soy bueno en esto, pero esto, ahí ya se mete el ideal. La exigencia que nos tortura, la autoestima se baja. El ideal está compuesto de imaginación. Ya vamos a hacer una charla de esto. Incluso podemos hacer un seminario entero del mundo imaginario. Te va a hablar. Esa mente te va a hablar. Vos tenés que aprender a observarla. Simplemente es ruido que pasa por tu mente. Lo que pasa es que la estás viendo muy de cerca. Si vos con un trabajo yógico, con un análisis, empezás a separarte de esas voces, empezás a ver cómo simplemente sos voces. Es ruido mental. Es el mundo imaginario operando. Me gusta decirlo así, mundo imaginario, operando y tiene que hacer eso. Los pulmones se encargan de la respiración, la mente habla. Si nos distanciamos y logramos un discernimiento, un alejamiento de estas cuestiones, capaz va a seguir hablando un tiempo más, pero ya las miramos y que sigan su recorrido, porque tengo tan claro lo que es bueno para mí, en qué soy bueno, en qué puedo favorecer a los demás. Eso es importantísimo. El deseo nunca es egoísta. Nunca. Y ahí es una pista que les doy. El deseo nunca es egoísta. El deseo incluye a los demás. Siempre. El deseo, no el anhelo, ojo. El deseo siempre es en pos de la comunión. De sentirme parte del mundo y que el mundo se sienta dentro mío. Por más rol chiquito que sea, no importa. No importa. No quiero decir ningún trabajo ni ninguna acción que encierre la dimensión del deseo. No quiero, porque es para confusión. Es para confusión. Pero el deseo siempre es en pos de los demás también. Aunque mi deseo sea quedarme meditando en una cueva sin contacto, ponerle que mi deseo sea ese, está bien, pero es, como dicen en el budismo,
La bodichita, ¿no? Cultivar mi mente en beneficio de los demás. Porque el ser que trasciende, el ser que se conoce, es inevitable que no use esa sabiduría para los demás. Porque él entiende que todos y uno son lo mismo. Y que lo único que funciona en este mundo correctamente es el amor. Es lo único que pega al mundo, que une al mundo. Son experiencias tremendas, muy, muy, muy profundas. Y uno empieza a experimentar en el deseo la unión con los demás. Ya uno no hace tanto por un recibir. El deseo ya no es una cuestión de recibir, de esperar algo a cambio. Es una cuestión de expresión del ser en movimiento. Es un hacer del ser. No es un hacer del ego, es un hacer del ser. Hago por hacer. Hago por el otro. Hago porque el mundo y yo somos lo mismo. Le hago, me hago. Y uno empieza a sentir paz, tranquilidad, se siente parte del mundo, por más que no tenga recompensa. Recompensa hay siempre, porque si yo hago algo por el mundo y lo que no me doy cuenta, hago algo por mí, siempre. Y si hago, esto es la ignorancia pura, si hago mal en el mundo, también me hago mal a mí. Esta es la ignorancia, simplemente. No van a conocer, esto es imposible, a un sabio o a una persona sabia que sea mala persona, es imposible. Sabio, no inteligente, porque hay muchos inteligentes que son muy malos, muy malas personas, con maldad interior, o con ignorancia, mejor dicho. Ahora, el sabio, que es el que no tiene ignorancia, que es el que conoce, es imposible que sea malo. Lo excluye, la maldad. No es mala persona. Es imposible, imposible. Una cosa excluye a la otra. Muchos trastornos de pánico, bueno, muchos padecimientos humanos tienen que ver con no poder encontrar el ser en el mundo. Obviamente ahora los medicalizamos, pum, listo, deja de embromar, ¿no? Y también pasa que uno no se encuentra porque es un conocimiento que nos es velado. Es tan fuerte la voz del otro, es tan poderosa que es una cárcel. Porque la necesidad de amor es tan fuerte, de aceptación es tan fuerte, que no nos animamos a soltar. No nos animamos. Lo vemos como tan peligroso. Por eso es imposible darse cuenta de esto sin no es que te das cuenta de un momento para el otro. Necesitas un trabajo yógico profundo, un análisis profundo. Porque tenemos mucho miedo de la soledad, de no sentirnos queridos. Se dice que el amor mueve al mundo, es verdad, pero el desamor también. El desamor también. Tenemos pánico, tenemos más miedo al desamor que amor. Eso se los puedo asegurar. Porque el amor es un estado de conciencia, no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor es la expresión del ser. El amor es el deseo. El amor es el deseo. Es un movimiento. Esto se me está ocurriendo ahora, pero es así. El amor es el deseo. Es el yo no pienso en mí, pienso en la comunidad, pienso en el otro. Para eso estoy acá. Para servir. Para que todos seamos uno. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? ¿En qué soy bueno? Bueno, capaz se me da para algunas cosas, pero para otras no. Y no sé por qué, pero vine con eso. Vine con estas habilidades, con estas cualidades al mundo.
viene con eso. Hay que tener mucha valentía para despejar toda esta suciedad mental, para poder conectar con lo más profundo y genuino de uno, que es el deseo. Desear es un gran paso. Uno cuando desea, ¿sabes qué? Se disuelve el ego. Y eso creo que es de las cosas más importantes, o la más importante que nos puede pasar en esta vida. Bueno, la seguimos en otra clase. Gracias a todos por conectarse.